Vamos a irnos al libro de Génesis. Génesis, vamos a buscar, hermanos, en el capítulo número 6. Y verso número 5. Vamos a leer dos citas bíblicas. Una está en Génesis 6, verso número 5. Póngale ahí una seña. Póngale ahí el dedo o algo. Génesis 6, capítulo 6, verso número 5. Y la otra cita está en el libro de Hebreos. Vamos a ir hasta el libro de Hebreos, capítulo número 2. Hebreos capítulo 2 y verso número 16. Hebreos 2, 16. Hebreos 2, 16. Hemos estado hablando sobre el origen de las cosas. Ya hablamos de la primera parte, hoy vamos a continuar con la segunda parte. Y antes de leer entonces formalmente los textos que acabamos de mencionar, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo que nos regalas aquí en este templo para poder reunirnos, adorarte, exaltarte, Señor amado, bendecirte y meditar en tus mandamientos. Señor eterno, permite que nuestra vida, Señor amado, pueda crecer en ti a través de nuestra comunión contigo, a través de la edificación que nosotros recibimos, a través, Señor amado, del conocimiento de tu palabra en nosotros. Dios, gracias también por ese tiempo de alabanza, Señor, que hemos podido adorarte con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, Señor amado, con nuestra voz, Señor amado, con nuestras manos. Señor eterno Dios, permite que sea la alabanza, Señor amado, que nosotros elevamos a ti, Señor, como una ofrenda de este día, Señor amado. Esa alabanza que hemos entonado, Señor, con los instrumentos, sea para la gloria y la honra de tu bello nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendícenos ahora, Señor amado, a través de la meditación de tu bendita palabra. En tu nombre te lo suplicamos. Amén, Señor, y amén. Génesis capítulo número 6 y verso número 5 dice de la manera siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo número 2 y verso número 16. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gracias. Bien, estuvimos hablando y nos quedamos la vez anterior cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén y, hermanos, Satanás estaba ya, hermanos, recibiendo todo lo que Dios le había entregado al hombre y había pasado a ser posesión de Satanás, y que, hermanos, ya la maldición como producto de la desobediencia había caído sobre el hombre, sobre Satanás, y también había caído sobre la creación. Todos se vieron impactados directamente por el pecado. La palabra pecado significa
errar del blanco. Para que tengamos una idea, usted puede poner un círculo y en ese círculo poner en el centro, poner ahí una marca en el centro, y cuando el arquero tira la flecha y la flecha no cae en el centro donde debe caer, sino que cae en un extremo o cae por otro lado, a eso de no dar en el blanco, a eso es lo que se le llama pecado. Eso significa la palabra en su sentido original, errar del blanco, del objetivo. A eso se refiere la palabra pecado. Entonces, cae la maldición sobre la creación, sobre el hombre, sobre Satanás y su imperio. Y entonces surge, ¿verdad? Surge, hermanos, una vida en el hombre totalmente diferente porque ahora la maldición ha caído sobre él. Y una de las cosas que ocurre dentro de esa maldición, más bien dicho, dos cosas que ocurren en esa maldición, es de que el hombre, hermanos, es privado de su comunión directa que tenía con su Creador en el jardín del Edén. Esa comunión es privada, es rota, es cancelada, y el hombre entonces ahora, hermanos, tiene una relación no como había sido dentro del jardín del Edén. Vemos algunos rasgos que la palabra de Dios nos muestra, como por ejemplo, cuando nace Caín y Abel, dice la Biblia que Abel traía ofrenda a Dios. Caín también traía ofrenda a Dios. Dice la Biblia también que los primeros hombres menciona ahí algunos nombres de personajes que tenían comunión con el Señor, como el caso de de Enoc. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y él gozó de un privilegio que la iglesia gozará muy pronto. Y fue de que él caminó con Dios y el Señor se lo llevó. El Señor lo raptó, el Señor lo arrebató y no permitió que Enoc viera la muerte. También dice la Escritura que cuando Caín ofrecía ofrenda a Dios y Abel ofrecía ofrenda a Dios, una de las cosas que motivó a Caín a levantarse contra su hermano fue en la manera donde una de las cosas que entraban en cuestión era la relación que había con el Señor. El motivo que Caín se lanzó contra su hermano Abel no fue porque Abel tenía dinero, no fue porque Abel tenía riquezas, no fue porque Abel tenía alguna otra cosa que fuera atractiva y Caín se la quería quitar, sino que lo que motivó aquel asesinato, el primer asesinato en la tierra, fue la relación que tenía Abel con el Señor. Ahora, siempre que alguien quiere, hermanos, tener relación con el Señor, o construir una relación, o levantar algo que implique, hermanos, ese amor o ese sentimiento que el hombre tiene hacia su Creador, siempre ha motivado pleitos, disgustos, enojos de parte del enemigo. Y fue exactamente lo que sucedió con Abel, lo que sucedió cuando Caín se lanza sobre él. Y dice la Escritura que Abel sacrificaba ¿qué cosas? Caín, ¿qué cosas sacrificaba? La Biblia dice que cuando cayó la maldición sobre el hombre, Dios dio una palabra, y esa palabra no fue maldición, esa fue más bien una bendición, porque el Señor, hermanos, ahí abrió una puerta
abrió una puerta que representaba el plan de Dios para, hermanos, para salvar al hombre. Por eso es que leíamos que en Hebreos, donde dice la Escritura que Dios, hermano, cuando puso la maldición sobre todos, el Señor pudo, hermano, en ese momento poder rescatar la creación de la maldición. Dios pudo en ese momento rescatar al hombre, hermanos, de la maldición. Pudo, hermanos, rescatar, los ángeles cuando cayeron de la desobediencia. Pudo, hermano, haber rescatado a Satanás. Mas, sin embargo, dice la Escritura que Dios no rescató a ninguno de ellos, sino que rescató ¿a quién? Rescató al hombre. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, dentro de toda la creación, los que estaban más abajito éramos nosotros. Y aparte de eso, los que teníamos, hermanos, una similitud, una imagen al Creador, éramos nosotros. Entonces Dios puso, hermanos, aparte de eso, y los más inútiles, mire cómo nos trata la palabra, y los más inútiles para poder salir de esa condición éramos nosotros. Y ya nos dijeron amén. Yo sé que a nadie le gusta, pero éramos inútiles. Así es la Biblia, todos se tornaron como inútiles. Ninguno puede refrenar su lengua. Dice la Biblia ahí en las Escrituras que veneno de áspid hay debajo de su lengua. ¿Tú no has visto, hermano, algunos que cuando hablan le hacen como la serpiente y que sacan la lengua? Parece que solo yo lo he visto, hermano, no me dijeron amén. Pero así dice la Escritura, veneno de áspid hay debajo de su lengua. Son mentirosos, hermano, y su tendencia va solamente al pecado. Ahora, esto es lo que vamos a ver aquí en las Escrituras, en el libro de Génesis, que cuando Dios sacó al hombre y lo estuvo observando, dice que su corazón, mire, hermano, no está hablando de otra cosa más grave en la vida del hombre. Está hablando de su corazón, que los pensamientos de su corazón eran solamente estar en el pecado y vivir en el pecado. Ahora, cuando el Señor vio eso, ¿verdad? Él después de la maldición, puso un plan redentor. Vamos a hablar de eso más adelante. Y el Señor no se fijó en los ángeles para rescatarlos, no se fijó en Satanás, no se fijó en la creación, se fijó en el hombre. Y Dios, hermano, puso un plan para salvar al hombre, hermano, y sacarlo de esa maldición que había caído, no por voluntad de Dios, sino por la desobediencia, por haber desobedecido a la palabra del Señor. Ahí está el origen. Y, hermanos, y el hombre continuó, hermanos, en su pecado, ¿verdad? En los siglos que procedieron. Y dice la Escritura que, hermanos, durante todo ese trayecto, partiendo, hermanos, desde los inicios, Dios levantó una simiente, así le llama, levantó una simiente. Y esa simiente, hermanos, usted lo va a ver en algunos pasajes de las Escrituras, donde aparece fulano, 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 y aparece, hermano, todos los nombres. Esa es la simiente, se le conoce como la genealogía, el árbol genealógico, hermanos, desde el libro de Génesis ¿hasta dónde? Hasta el nacimiento de Jesús. Desde el origen del hombre, partiendo de Adán hasta Jesús, hay, hermanos, un árbol genealógico, y en ese árbol genealógico hay una persona muy importante. Lo voy a decir una vez más. Desde Adán hasta Jesús hay en ese árbol genealógico hay una persona muy importante.
La Biblia menciona incluso a Jesús como el segundo Adán. El primer Adán, dice la Biblia, nos heredó esto y esto. ¿Cómo es que ocurrió esa herencia? Si su abuela le deja una herencia y usted ve la herencia, si usted quiere la agarra y si usted quiere no la agarra. No dijeron amén, hermano, como que no les han dejado herencia a ustedes. A nosotros nos han dejado herencia. Tenemos una herencia en los cielos. Aleluya. Hermanos, ¿cómo es que nosotros heredamos? ¿Heredamos qué cosa? Heredamos, hermano, ese corazón que tiene tendencia, que tiene inclinación hacia el mal. ¿Cómo fue que lo heredamos? Porque esta carne, hermanos, esta carne no quiere nada de Dios. ¿Cuántos quieren, hermano, culto todos los días? Que Dios me libre, hermano. De esos hermanitos. Yo he oído a pastores en este país decir, gracias a Dios que no estamos en nuestros países donde hacen culto todos los días. Y yo me le he quedado viendo y bueno, digo yo. Bueno, hermano, ¿usted cuántas veces come al día? No me lo diga, pues no me lo diga. ¿Y en lo espiritual cuántas veces come? Tampoco me lo diga. Mire, si en lo carnal nosotros comemos, vemos ahí una, para la boca, vemos otra, para la boca. Tenemos un cupón, allá vamos, para la boca. ¿Y por qué en lo espiritual no? El espíritu tiene hambre también, hermano. Y muchos andamos cargando un espíritu que, hermano, cuando ve las cosas de Dios quisiera pasarle ahí el angüetazo, hermano. Pero nosotros con la carne que tenemos privamos al espíritu de que siga comiendo más del Señor. Hermanos, esta carne no quiere nada de Dios. El espíritu está dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos para viajar a Pastown? Ya ve. Pero la carne no quiere. El espíritu quiere. Y que veamos almas allá, hermano. Y que veamos personas sedientas, personas llorando, personas, hermano, que estén comiendo la palabra de Dios y que usted vea el esfuerzo que usted hace. ¿Cuántos quisieran? Pero la carne no quiere. Porque la carne, ¿qué va a decir? Y hasta allá. Y después de ir hasta allá, regresar desde allá. Y luego uno dice, y la gasolina, y el tiempo, y las llantas del carro, y el aceite del carro, y las mías del carro. Y eso es donde viene, no viene del espíritu, viene de la carne. Hermano, la carne no quiere nada con Dios. Ahora, el espíritu siempre va a estar dispuesto. Y por eso que cuando a veces preguntamos, tenemos que preguntar al espíritu, no a la carne. Y cuando la carne quiere hablar, usted dígale, cállate, no te quiero oír. Tápele la boca a la carne, que no hable, porque ya una vez la carne habla, hermano, nos domina. Pero estamos hablando, hermanos, de eso que Dios, hermanos, hizo al querer, hermanos, rescatar al hombre de la maldición. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Bueno, la Biblia ocupa varias palabras y no las vamos a ver ahora, las vamos a ver más adelante, hermanos, pero la palabra de Dios ocupa expresiones para describir, el sentimiento que el Señor tuvo cuando vio al hombre en manos de Satanás. Dios tuvo, hermanos, un sentimiento. Uno de ellos es misericordia. Uno de ellos es compasión. Hay otras palabras, y no las vamos a ver más adelante, donde describe cómo Dios nos vio a nosotros en las manos de Satanás y cómo Dios, hermanos, quiso rescatar al hombre, hermanos, del dominio de Satanás. Ahora, hablemos de esto. ¿Cómo es que nosotros heredamos de Adán? Hermanos,
esta carne pecaminosa. Fíjese, Dios le había dado a Abraham, perdón, le había dado al hombre y a la mujer que él creó, a Adán y a Eva, les había dado la facultad de poder procrear la vida. De poder procrear la vida. Hermanos, Dios no le dijo al hombre cada vez que se unan para que el hombre pueda dejar embarazada a la mujer, que me hagan un culto. Dios no los condicionó a ellos en nada. No hay ningún registro. Simplemente el hombre tenía la facultad que había en él, y que la facultad que había en la mujer no era una facultad voluntaria de ellos, era una facultad que Dios se las había entregado. Dios, el Señor les dijo: procread la tierra, llenad la tierra. Y a la creación que ya estaba, el Señor les dijo que sojuzgarla, es decir, dominarla. ¿Cómo usted va a dominar, hermanos? Al enemigo lo va a dominar con actitudes que reflejan la fuerza suya. Cuando hay una competencia de un equipo de básquetbol con otro equipo de básquetbol, ¿qué emblemas ocupan ellos? Ocupan animales, ocupan fieras, ocupan osos, ocupan leones. No ocupan un gatito ahí. Ocupan, hermanos, fieras, panteras, que abren su hocico y muestran los dientes. Y cuando están, hermanos, las porras le hacen, están ahí haciéndole. Ahí no se ve ni un miau, miau, miau. Nada de eso. Hermano, es decir, muestran que la fuerza. Y cuando Dios le dijo al hombre sojuzgarla, le está diciendo: ocupa la fuerza para dominarlo. Cuando el hombre, hermanos, aparece en los circos ahí con los tigres, no crea, hermano, que el tigre nació así para pasearse tranquilamente en un circo. Es porque el hombre puso, ¿qué cosa? Puso su fuerza para dominar a esa bestia. Entonces, hermano, fue lo que Dios le dijo al hombre que hiciera. Y dentro de esa facultad de procrear, hermanos, Dios les dio, hermanos, al hombre y a la mujer la facultad también de que en esa procreación, hermanos, el ser que naciera trajera los mismos rasgos carnales. Mire lo que Dios hizo. Dios no puso a los ángeles que se juntaran y se casaran y nacieran angelitos, pero al hombre, puso al hombre y a la mujer para que se unieran y tuvieran bebés, tuvieran niños. Eso, ¿de dónde lo hizo? Lo hizo el Señor, que se lo puso al hombre. Entonces, hermanos, Dios también permitió que ese ser que naciera no iba a ser, hermano, un ser diferente a los progenitores, sino que iba a ser un ser que iba a traer rasgos físicos de sus padres. Iba a traer, hermanos, gustos de sus padres. Iba a traer la herencia de sus padres. Hoy la ciencia ha descubierto, hermanos, que los hijos de uno traen un 30% de sus padres y el 70% lo traen de sus abuelos.
Eso quiere decir que yo tengo un 30% de mi papá y de mi mamá y un 70% de mi abuelo y de mis abuelas. Mis hijos traen 30%, bueno, traen 29% mío, 1% de mi esposa y traen 70% de nuestros abuelos, de mi papá, de los abuelos y los papás de mi esposa. Entonces, Dios permitió que eso fuera así. Dios permitió, hermanos, que la herencia viniera así. Entonces, hermanos, el corazón del hombre, de Adán y de Eva, hermanos, había sido ¿qué? Había sido maldecido. Y por lo tanto, la procreación de ellos traería la misma maldición. Ahora, ¿quién puede detener eso, hermanos? El hombre no lo puede detener. El Señor dijo, hermanos, esa expresión cuando el Señor dijo, como fuiste tomado del polvo. Ahora, mira aquí este detalle. Los espíritus son indestructibles. Los espíritus no se pueden destruir. Se pueden tormentar, pero no se pueden destruir. Y el espíritu que Dios había puesto en nosotros es un espíritu indestructible. No se puede destruir. Pero la carne que el Señor hizo del polvo de la tierra sí se puede deshacer. La ciencia dice que la materia nunca se destruye, solamente se transforma. Lo que nosotros vemos aquí, un cuerpo, los huesos, las uñas, el pelo, los dientes, los ojos, todo termina siendo transformado en polvo de la tierra. Y hermanos, ¿cómo es que ocurre la muerte? La muerte ocurre, hermanos, cuando el espíritu es separado del cuerpo terrenal. Dios sujetó el espíritu de nosotros al cuerpo. ¿Para qué? Para que, hermanos, estemos en este mundo terrenal, en este mundo natural. Ahora, este es nuestro ambiente. Nuestro ambiente, hermanos, no es allá los cielos. A los ángeles, ese es el ambiente de ellos, los cielos. El ambiente de aquí en la tierra no es el ambiente de los ángeles. Si ellos caminan aquí en la tierra, van a decir, yo para qué quiero manzanas. Yo para qué quiero un pedazo de pollo. Yo no necesito comer un pedazo de pollo, porque no es el ambiente de ellos. Para nosotros aquí, un pedazo de pollo, ¿qué significa? Significa la vida. Y si se lo come antes de irse a acostar es para que se evite ahí que las tripas estén chillando. Eso es para nosotros, para un ángel no. Para nosotros, hermano, tomar agua es importante, comer es importante, bañarse es importante, dormir es importante. Para un ángel no. Usted ve que el ángel va caminando con una lamparita, con todos los angelitos, vamos para la cama ya. No existe eso. Por eso es que dice la Biblia que Dios es espíritu y que Él nunca duerme. O sea, Él está, hermano, en una completa actividad. Usted se pone en una completa actividad, hermano, cae desmayado de repente. Cae exhausto. Cae, hermano, que hay que llamar al 911, a una ambulancia, llevarlo al hospital. Se deshidrató, le dio un infarto, tuvo un exceso de trabajo, tuvo mucha presión, mucho estrés, estuvo muy acalorado, estuvo muy frío. Hermano, el hombre está condicionado a esas cosas. Los ángeles no. El mundo de nosotros es acá, el mundo de los ángeles es allá, en lo espiritual. Entonces, hermano, Dios acondicionó que la muerte iba a ocurrir,
hermanos, la muerte, es decir, la separación del cuerpo con el espíritu, iba a privar, fíjese, iba a privar que entonces, hermano, el cuerpo tuviera vida aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo es que ocurre esa muerte? Bueno, Dios le puso tiempo al hombre de vida en la tierra. Y trajo el envejecimiento al cuerpo del ser humano. Envejecimiento que cuando estamos jóvenes como yo, decimos, uy, yo viejo. Es algo natural que el Señor puso. Y, hermanos, cuando, aparte del envejecimiento, Dios permitió que cuando uno de nuestros órganos en nuestro cuerpo fuera obstruido de su funcionamiento normal, colapsara con los demás órganos, produciendo la muerte. Entra un cuchillo a las venas, se sale la sangre, los órganos dejan de funcionar, ocurre la muerte. Un fuerte golpe en la cabeza daña el cerebro, ocurre la muerte. Algo que entra a los pulmones nos quita el aire, algo que entra a nuestro estómago, algo que entra a cualquier parte de nuestro organismo, daña un órgano, se produce la muerte. Entonces, Dios acondicionó que la muerte estuviera, hermanos, sujeta a esas cosas. Pero cuando el Señor, hermanos, hace que la muerte ocurra y que el espíritu sea separado, hermanos, del cuerpo, Dios, hermanos, en la palabra de Él nos presenta dos lugares donde ese espíritu va a parar de una manera provisional. ¿Cómo se le conoce a esos dos lugares? Uno se le conoce como el lugar de tormento. No es el tormento final, no es el lago de fuego y azufre del que habla Apocalipsis. Habla de un tormento llamado el infierno. Y habla de otro lugar llamado el seno de este personaje entre Adán y Jesús, llamado Abraham, el seno de Abraham. ¿Se recuerda de aquella narración que el Señor dijo que el rico murió y el otro que era mendigo murió? Y uno fue a parar al lugar de tormento y el otro fue a parar al seno de Abraham. Y que uno le decía, Padre, permite que el otro que está después de esta montaña, porque no se puede pasar de un lugar a otro, venga con su dedo mojado, con la punta de su dedo. Hermano, ¿qué tormento es ese? ¿Qué tormento es ese, hermanos? De poner en la punta del dedo una gota de agua y decirle, permite que venga de allá hacia acá y que moje con eso húmedo que queda en la punta del dedo, la punta de mi lengua, porque estoy en un tormento. ¿Y cuál fue la respuesta? La Iglesia Católica, para poder terminar todas sus construcciones de los templos en un tiempo de crisis, comenzó a inventarse de que podían sacar las personas de ese lugar hacia el otro lugar y que para que la iglesia lo hiciera, usted tenía que venir y pagar el precio. Y el precio era dinero. Y ese dinero se ocuparía para la construcción del templo. Y las personas lo hicieron.
Y por esa razón fue que en ese entonces se levantó un personaje allá en Alemania llamado Martín Lutero y clavó las tesis, se le llaman las tesis, clavó el argumento de él, donde él se dio cuenta que el justo por la fe vivirá y no necesita pagar dinero para que rescaten su alma del infierno. Y eso que él hizo, hermanos, este 31 de octubre recién pasado, se cumplieron 500 años de que se levantó, hermanos, la reforma de Martín Lutero por primera vez y surge el movimiento el movimiento protestante, del cual, hermanos, formamos nosotros parte si lo relacionamos con la historia. 500 años. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, la respuesta que le dijeron al rico fue: no se puede. Tú estás allí y esa es la paga por la vida que llevaste. Y al otro le dijo: este está aquí por la vida que él llevó mientras estuvo en la tierra. Y entonces el otro dijo: pues si no puede venir a aliviar mi tormento aquí, pues dile que vaya a la tierra, es decir, que regrese de este estado, que ocupe un cuerpo y vaya a la tierra y que esté en la tierra y le predique a mi familia, porque en mi familia todos estamos en la misma condición y por lo visto todos van a venir a parar al mismo lugar donde yo estoy. ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, como no, vamos a enviar al hermano John y al hermano Roberto y ellos van a ir adelante con sus esposas y a la hermana por ahí y todos van a ir adelante a predicarles la palabra de Dios. ¿No quieren ir? Pues, hermano. ¿Sabe cuál fue la respuesta? La respuesta fue: no, ella no va a regresar. Allá en la tierra, allá hay predicadores suficientes para que lo oigan. Si no los oyen, problema de ellos. Y es más, le dijo, si mandamos a que se junte con el cuerpo donde quedó sepultado y se levante de la tumba y comience a predicarles, ni aún así lo van a querer oír. Así es que no lo vamos a mandar. Que oigan a los que están vivos, pero no lo vamos a mandar. Y termina la narración del Señor. Entonces, hermanos, esa muerte que ocurre en ese momento donde el espíritu, hermanos, es separado de la carne y la carne, hermanos, vuelve al polvo, el Señor, hermanos, puso unos mandamientos. ¿Y cuáles fueron los mandamientos? Fueron unos mandamientos porque el diablo, hermanos, ha ocupado esa situación para, hermanos, desviar al hombre aún más de su verdad. Y el diablo ha querido, hermanos, darle a conocer al hombre que cuando el tío Pancracio se murió, su espíritu todavía anda rondando por aquí, por el cuarto de la casa. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Dios no le dio facultad a ningún espíritu para que ande rondeando, hermanos, aquí en la tierra. No hay almas errantes, hermano. No hay espíritus errantes. No hay espíritus, hermano, que anden aquí, hermanos, suplicándole a usted
tráeme naranjas, tráeme uva, tráeme fresco en la noche, déjamelo ahí para que, hermano, no hay espíritus. Y el Señor puso este mandamiento, no, ¿qué dice? No consultarás a los muertos. Porque se cree que como este ya murió, ahora tiene acceso al mundo espiritual, al mundo que no se ve. Entonces conoce más de los que estamos aquí en la tierra y que tenemos una visión limitada por la carne. Entonces, el Señor puso ese mandamiento, no consultarás a los muertos. Y también dice el Señor, tampoco mirarás a las estrellas. ¿Qué es lo que el hombre ha encontrado en las estrellas, hermano? Por eso es que se le llama astrología. No, esa es anatomía. Yo estoy hablando de la anatomía, pero era astrología. Gracias por corregirme. La astrología de los astros. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre? Ha unido una estrella con otra estrella, ¿y qué ha formado? Ha formado, gracias, los signos del zodíaco. Y los signos del zodíaco ahí están en la palabra de Dios. Y cada signo del zodíaco, ¿qué representa? Representa, hermanos, un periodo de tiempo aquí en la tierra. Que si usted nació en algún periodo de tiempo, hermanos, aquí en la tierra, que está asignado a cada signo del zodíaco, ¿qué es lo que dice el hombre? Pues este es tu futuro. ¿Qué dice el signo de tu zodíaco? Que hoy te cae una piedra en la cabeza, este es tu futuro. Te quedas descabezado. Ahora, ¿de dónde vienen esos signos del zodíaco? Hermanos, no vienen de los cielos. El Señor dijo, no mirarás a las estrellas del cielo, ni te harás ni imagen de lo que está allá arriba que no has visto. Que no has visto. Entonces, cuando va donde la bruja, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que le dice? Vamos a orar. Aquí no quieren orar, imagínense, ya la bruja los pone a orar. Vamos a orar. Y cuando oran, ¿qué dice? Aquí no lo saben, pero allá se lo saben. Vamos a orar el Padre Nuestro. Y dice, Padre Nuestro. Y ahí no puede estar, no, quieto. Vamos a orar, Padre Nuestro. Usted no sabe que para orar, una de las condiciones es estar en silencio. Sí, una de las condiciones es estar en silencio. Cuando usted entra a esos lugares, ahí no están con... No, está en silencio. Y es un silencio sepulcral, rotundo. ¿Por qué? Porque es un medium. ¿Medium con quién? Medium con los muertos. Miren, nosotros no consultamos muertos, consultamos a aquel que se levantó de entre los muertos y que vive y reina por los siglos. Aleluya, bendito sea tu nombre. Amén. Hermanos, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que el Señor, hermano, prohibió en esa separación de cuerpo y espíritu, el Señor prohibió que nosotros nos adentráramos a investigar y a conocer, y lo que muchos le llaman hoy, hermanos, en el internet, las profundidades de lo oculto. El Señor nos prohibió, hermano.
por completo. Y ese es un mandamiento. Y el hombre que ha querido, hermanos, ir más allá de ese límite que Dios puso, ¿cómo ha terminado? Ha terminado, hermanos, con la mente perdida. Yo he estado en varias iglesias predicando y he visto que en cada iglesia siempre hay un hermanito o una hermanita que se la quiere llevar de cabezón y quiere ir donde nadie ha querido ir y se ha metido a ver y a oír y a leer y a aprender cosas donde el Señor le puso un candado. ¿Y sabe cómo han terminado esas personas? Hermanos, por suerte, todavía a veces llegan a las iglesias, pero cuando llegan a las iglesias, llegan con una mente ya distorsionada. Y con una mirada, hermanos, que se pierde en el fondo y que no logran, hermanos, coordinar los pensamientos. Y en medio del culto, de repente se paran, de repente se ponen así mirando hacia arriba, de repente se miran para abajo, de repente cuando usted ve, sale de la iglesia y los encuentra en las esquinas viendo hacia arriba. Completamente. ¿Qué ocurrió? Hermanos, se metieron cuando tenían su conocimiento sano y cuerdo, se metieron a investigar cosas donde el Señor, hermanos, prohibió. Aquí tuvimos nosotros un caso. Y aquí arriba tuvimos nosotros un caso. Y desde el momento que comenzó, hermanos, y mire, quiso regarlo. Y lastimosamente, hermanos, hermanitos ignorantes le abrieron la puerta de su corazón para que el conocimiento que andaba regando, hermanos, cayera. Hermanos, eso es de mucho, mucho cuidado. Hermanos, ¿tan grave será eso? Oiga lo que dijo Pablo. Si un ángel se me presentara, hermano, ¿cuántos de ustedes quisieran tener una experiencia con un ángel? Hermano, eso es para que usted venga aquí y llore y nos cuente esa experiencia, hermano, y todos nos quedemos, el hermano, mira, no parece la experiencia que tú. Eso, hermano, es un gran honor de parte de Dios hacia usted. Y Pablo dijo, si llegara a tener yo una experiencia, y si el ángel, una vez que yo lo vea, se le ocurre decirme algo que se contradice a la palabra de Dios, ¿qué dijo Pablo? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Piensen. Yo también estoy pensando. Pero Pablo dijo, no. Si viene alguien con otro evangelio, no. Y si alguien por aquí, y si llego a tener la experiencia sobrenatural, bueno, no la va a tener del Señor, pero de un ángel vestido de luz con un engaño, ahí sí. Ahí dice Pablo, no. No. Como dijo la hermana, sea anatema, sea maldito, y no lo voy a aceptar. Entonces, ¿cómo es que muchos hermanitos aceptan que el tío Luis se siente en la sala que ya murió? Ese no es el tío, oiga, ese no es el tío Luis que está sentado ahí. Ese es un demonio que está ahí sentado y que está adoptando las características del tío Luis. ¿Para qué? Para arrastrarlo a usted, a que usted entonces ahora, como el tío Luis ahora está en una posición espiritual arriba de usted, porque usted está todavía en la carne, entonces usted sabe que si el tío Luis está a favor suyo,
El tío Luis lo puede defender, el tío Luis lo puede cuidarlo, el tío Luis le puede dar muchas cosas a usted. ¿Por qué? Porque usted va a tener comunicación ¿con quién? Con el más allá. Entonces, cuando usted ve al tío Luis sentado ahí, ¿qué le va a decir? Tío, no venga por acá, por favor. Nosotros aquí somos cristianos y ya el pastor dijo que no lo quiere ver. ¿Qué le va a decir usted al tío Luis? Al mismo reprendo el demonio en el nombre de Jesús. ¡Fu! Se va a desaparecer. Y si no se desaparece, pues siga. Y si no se va, pues métase en ayuno de oración y va a ver cómo va a salir corriendo de ahí. Y si no se va con ayuno de oración, pues llame a los hermanitos. ¿Cuántos van? Bueno, con uno me voy, hermano. Con dos suficiente. Nos vamos, hermano, porque la oración convenida, hermano, esa tiene poder, así dijo Santiago. Y nos vamos y oramos. Y ese tío Luis se tiene que ir de ahí. Están gozando. Hermano, ese es el engaño. Ese es el engaño. Ese es el engaño, la astucia que Satanás ha puesto, hermano, de lo desconocido después de la muerte. Después de la muerte, hermanos, lo que ocurre en ese momento. Ahora, hermanos, dejemos eso a un ladito, continuemos con la narración. Hermanos, durante todo el Antiguo Testamento, hermanos, hay un personaje importante. Y ese personaje, hermanos, se llama Abraham. Interesante que dice la Biblia que Dios, y voy a terminar con esto, que Dios no quiso socorrer a los ángeles, sino que socorrió, dice, a la descendencia de Abraham. ¿Por qué menciona la descendencia de Abraham? Ahora, nosotros tenemos maestría en Abraham. Ya hablamos, hermano, hasta el copete, como decimos, de Abraham. Y quedamos, hermano, comimos y desayunamos y cenamos a Abraham, hermano, por semanas. ¿Por qué Dios, hermanos, llama descendencia de Abraham? Le pudo haber puesto otro nombre. No está cerquita. Bueno, no es, pero vamos a tomar eso. Abraham, Abraham, Dios lo hizo, ¿qué cosa? Ahora, y aquí vamos a encontrar ya la respuesta. Vamos a separar dos cosas. Abraham tiene una descendencia terrenal y tiene otra descendencia espiritual. Entonces, la iglesia y parte de los del Antiguo Testamento, que no son, ¿qué cosa? De la descendencia terrenal, son incorporados a la descendencia espiritual. Fíjese, a Abraham. Ahora, voy a agarrar lo que dijo la hermana. Fíjese, no se le asignó a la descendencia de Abel. Después de Abel, ¿quién fue? Caín, Abel. ¿Y el otro quién fue? ¿Que sustituyó a Abel? No. Hay un hombre que se esconde entre las páginas. Eso, búsquelo. Búsquelo, por ahí está. Hay alguien que sustituyó a Abel. No. Set.
Set. Porque hay un Zen también. Véalo. Véalo. Génesis, en los primeros capítulos de Génesis. Set. Ahí está, Set. Génesis capítulo 4, verso número 8 en adelante. Ahí aparece Set, Caín y Set, distintas generaciones, hasta el diluvio. Entonces, no le dijo la generación de Abel, de Set, no le dijo la generación de Matusalén, de Enoc, de Noé, no le asigna a ninguno de ellos el nombre de sus generaciones, sino que se lo asigna a Abraham. Ahora, ¿por qué le asigna a Abraham? Porque cuando Dios le habla a Abraham, le está diciendo que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y en el Nuevo Testamento dice que esa bendición es una bendición espiritual. Es decir, que todos los que son creyentes bien están cubiertos por esa bendición. Ahora, ¿por qué Dios escoge a Abraham para darle esa bendición? Ahí está más clara la pregunta con una respuesta más precisa. ¿Por qué Dios escoge a Abraham y le entrega esa bendición? Porque Él es el padre de la fe. Porque Él le creyó todo lo que Dios le dijo desde que le mencionó, sal de tu tierra, y todo lo que el Señor, Él le creyó. Empujones, media caídas, pero le creyó y se mantuvo firme al final. Y Dios le dijo, Él es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, puso una condición. ¿Cuál es esa condición relacionada con la fe? ¿Cuál es esa condición relacionada con la fe? Aquel verso que dice, sí, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Esa ley estuvo desde el principio de la creación, pero no se dio a conocer en la palabra escrita hasta en el tiempo de Abraham, de que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que todos los que se acercan a Dios tienen que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Porque fe es lo que no se ve, pero lo ves. Lo que no se tiene, pero que lo tienes. Esa es la fe. Yo tengo, dice, si la Biblia dice, yo tengo fe que tengo $5. Y tú te sacas de la bolsa, aquí están los $5. Eso no es fe, porque ya lo tienes. Fe es cuando no lo tienes. Y nosotros le atribuimos la fe a lo que ya tenemos. No, fe es cuando no lo tiene, ahí se utiliza la fe. Ahora, ¿en qué cosas usted tiene fe, hermano? Usted tiene que tener la fe en las cosas que usted no tiene. Ahí se aplica la fe. Entonces, cuando usted cree en eso, entonces usted tiene que hacer
las cosas como que si ya las tuviera. Usted no tiene carro, pero va caminando por la acera y dice, Señor, yo tengo el carro, pronto tengo el carro, ya voy a manejar un carro, ahí me voy a parar, aquí me voy a parquear, y usted va creyendo que tiene el carro. ¿Lo está pidiendo cómo? Por la fe. Eso es creer. Usted está creyendo, está hablando, está confesando, está actuando, que lo que no tiene lo va a tener. Y se lo dice a los hermanos, hermanos, yo voy a tener tal cosa. Y los hermanos le dicen, estás chiflado. Sí, porque hay hermanos que en vez de animarlo, lo desaniman. Los hermanos lo que tienen que decir, amén, hermano, usted lo va a tener. Le dicen amén que lo va a tener y después la vuelta dice, el hermano se puso loco. No, hermano, hay que decir amén y hay que apoyarlo. Y en la oración el hermano dijo que, y lo vamos a apoyar, que vamos a ir a Pastao y vamos a orar. Nadie dijo amén, no me apoyaron, hermano. Amén. Amén. Hermano, eso es, hermano, por esa razón el Señor le dijo ahí en las Escrituras de que iba a qué cosa, a rescatar, a socorrer la generación de, hermanos, la simiente de Abraham. Ahora, ¿cómo fue, hermanos, que el Señor, cuál fue el método que Dios iba a ocupar para rescatar? Vamos a hablar de eso en la siguiente ocasión, en la tercera parte. Y llegamos hasta acá. Amén, hermanos, y amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Señor y Padre, gracias te damos por lo maravilloso que tú eres, Señor amado. Estamos haciendo este recorrido a través de tu palabra y conociendo algunos detalles, Señor amado, interesantes, curiosos de tu palabra, Señor, para poder ser edificados a través de ella. Señor, gracias por el conocimiento que tú nos has dado, lo poquito que tú has permitido que nosotros aprendamos, Señor, y tengamos temor y tengamos, Señor amado, ese temor en nuestro corazón para poder agradarte a ti en todo momento. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, auxílianos, Señor eterno, que no caigamos en la trampa del enemigo, sino que más bien, Señor, nos fortalezcamos en las dificultades, en las pruebas, en las luchas, Señor, y batallemos, Señor amado, con nuestra carne, para que nuestro espíritu se vivifique, Señor amado, conforme tu palabra nos enseña que debe de ocurrir. Dios, danos ese aliento de vida, Señor, en nuestra vida, a nuestro cuerpo, Señor amado. Sopla, Padre Santo, tú eres el creador, tú eres el que nos formaste. Tú hiciste, Señor amado, nuestra vida con tus manos. Permite, Señor amado, que seamos vasos de honra, vasos útiles en tu casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.